Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre don Diego de Almagro, quien es conocido como el descubridor de Chile. Y toda esta historia parte con la compañía de Levante, que hizo con don Francisco Pizarro y Fernando de Luque. Pero cuando Pizarro viaja a España, comienza el conflicto entre ellos, estos dos conquistadores, ya que aparentemente el rey, o mejor dicho la reina, le da muchos más beneficios a Francisco Pizarro, al cual le da gobernaciones, les da dinero, le da más recursos. En cambio, solamente a Diego de Almagro le da el título de hidalgo y algo de dinero. No le dan ninguna gobernación en esto que son las capitulaciones de Toledo. Pero más adelante, eh, debido a los reclamos que hace Diego de Almagro, el rey le da su gobernación y quedamos de esta manera, dividido nuestro mapa. Sin embargo, no queda claro dónde está el Cusco, si el Cusco pertenece a la gobernación de Pizarro o a la de Diego de Almagro. Entonces Almagro decide viajar a conocer lo que es su nuevo territorio, el territorio verde que se ve aquí, conocido como Nueva Toledo, para ver si es que le conviene más pelear por el Cusco o quedarse en lo que es su gobernación, que según lo que decían todos, de ahí venía el oro eh, que tenía el imperio, cuando no era algo tan así. Viajan en invierno, Diego de Almagro usa todo su dinero prácticamente en esta nueva empresa en la que va con alrededor de 500 españoles, 500 conquistadores españoles, 100 esclavos negros y 10.000 indígenas, los indígenas yanaconas que se conocen. Viajan por la cordillera, salen en invierno. Lamentablemente aquí se comete el error de viajar en invierno por la cordillera, con lo cual muere mucha gente, lo pasan muy mal. Y cuando llegan más o menos a la altura de Copiapó, después imaginen, no habían fuentes de agua potable, de agua que pudiera ser bebible por las personas, agua con mucha salinidad en muchos casos, murieron de sed muchos animales y los españoles terminaron comiéndose a los caballos. Muchos indígenas murieron de frío porque no estaban vestidos para poder aguantar esos fríos. Entonces, realmente se perdió mucha gente ahí. Y fueron pocos los españoles que aguantaron también el viaje. Entonces, cuando llegan en este viaje a la altura de Copiapó, por la cordillera, como se puede ver acá, bajan al valle. Y cuando llegan al valle son recibidos amablemente por indígenas y por un español, don Gonzalo Calvo Barrientos, que él ya le había dado informaciones a los indígenas sobre lo que estaba pasando en el Cusco. También le había enseñado a otros indígenas el ordenamiento y la forma militar de los españoles, les había dicho, les había advertido también que no los enfrentaran y que iban a llegar los españoles hasta allá. Él era desorejado porque debido a que robó del oro de Atahualpa, recuerden que Atahualpa había ofrecido oro para su rescate, robó un poco de ese oro y Francisco Pizarro lo castigó dándole azotes y cortándole las orejas. Por lo tanto, él arrancó con una ñusta, una princesa inca, hacia Chile. Por lo tanto, sería el primer español que llegó a Chile. Y llegaron hasta Quillota, donde conoce al indio Michimalonco. Michimalonco era un cacique que estaba muy interesado en lo que dijo Barrientos, en las noticias de Barrientos. Barrientos también le dio información militar y le enseñó la formación militar de los españoles. Lo ayudó también en ese aspecto a poder enfrentar a otros caciques, lo cual le dio gran poderío a Michimalonco, el cual además en su juventud había sido enviado al Cusco a educarse. Entonces era una persona con estudios, por así decirlo, ya de estudios exteriores. Había ido hasta el Perú a estudiar, porque había sido enviado. Entonces no era cualquier cacique, por decirlo de alguna manera. Eh, También Michimalonco
conoce o, se, o hace buenas migas con Felipito, que es el traductor de Diego de Almagro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando llega Diego de Almagro a Copiapó, Barrientos le había dicho a los indígenas del lugar que no pelearan con los españoles, que no se enfrentaran con ellos, que ellos iban a llegar, pero que no les hicieran nada, sino que lo recibieran bien. Además de enseñarle a otros tantos, como ya dije antes, la formación militar que tenían. ¿Qué es lo que sucede con esto? El traductor de Diego de Almagro estaba, eh, por así decirlo, tratando de crear suspicacia entre los indígenas que estaban recién recibiendo a las huestes de don Diego de Almagro, para que éstas se pusieran más belicosas. Lo mismo pasó con Michimalonco. Michimalonco hizo buenas migas, tuvo comunicación con Felipito, este traductor, y se generó un clima bastante inhóspito para los españoles, lo cual hizo que Quilicanta, que era el curaca o jefe inca de la zona, escapara del lugar, de la zona de Quillota, porque la situación se puso muy tensa. Cuando Diego de Almagro se dio cuenta de esto, mandó a descuartizar a Felipito con caballos. Le amarran un caballo a cada extremidad y hacen correr a los caballos y lo descuartizan. Eso fue lo que pasó. Eh, Diego de Almagro entonces lo que hace es enviar a Juan de Saavedra por la costa en barco, el cual llega hasta Valparaíso, lo que hoy es Valparaíso, la zona de Alimapu, que es como se llamaba en ese momento, y él le llama Valparaíso en honor al lugar en el que él vivía en España, ya Valparaíso, que significa Valle del Paraíso, por eso Valparaíso. Y también manda a Gómez de Alvarado al sur, donde se enfrenta en Reino Huelén por primera vez en mapuches y españoles, o en este caso, mejor dicho, araucanos y españoles, porque los mapuches cuando entran en guerra se llaman araucanos. Entonces, el primer lugar donde se enfrentan los españoles con los indígenas, con los araucanos, es en Reino Huelén, entre los ríos Ñuble e Itata. Estamos hablando de la región de Ñuble, más allá de la región del Maule, ¿ya? Cuando Gómez de Alvarado se da cuenta de que no es un lugar donde van a encontrar oro y donde la situación es bastante complicada, vuelven con Diego de Almagro, lo mismo que hace Juan de Saavedra, vuelve con Diego de Almagro y dicen, nos tenemos que devolver, acá no hay nada, solamente hay indígenas violentos y nada de oro, que es lo que buscamos. Por lo tanto, Diego de Almagro decide devolverse al Perú. Antes de devolverse, rompe los escritos que tienen de las deudas que tienen los soldados que lo acompañan en este momento, así como un signo de agradecimiento por haberlo seguido hasta ahí. ¿Qué es lo que hacen? Vuelven al Cusco, donde Diego Almagro se encuentra con que el indígena Manco Cápac II, recordemos que había formado un ejército de incas muy poderoso para ganarle a los españoles, para sacarlos del Cusco. Sin embargo, además, los españoles fueron ayudados o protegidos por otros soldados incas y además también por el ejército, las huestes de don Diego de Almagro. Manco Cápac se conocía con Diego de Almagro, se trató de comunicar con él, no hubo manera de hacerlo. La batalla resultó en que finalmente caen los indígenas, toman presos a los hermanos de Francisco Pizarro y se da para poder liberarlos la primera batalla. Francisco Pizarro da una batalla para poder liberar a sus hermanos en la batalla de Abancay, la cual gana Diego de Almagro. Eh,
Sin embargo, se siguen dando conversaciones, llegan a un trato Diego de Almagro con Francisco Pizarro. Pizarro no cumple, había formado un ejército desde antes, vuelven a tener una batalla con Diego de Almagro, el cual esta vez pierde. Después de esta batalla, la batalla de las Salinas, que es donde pierde Diego de Almagro, es ajusticiado, ejecutado por ahorcamiento en el garrote, como podemos ver acá. Y después su cuerpo es decapitado en una plaza pública, es decir, le cortan la cabeza a su cuerpo en una plaza pública. Esto hace que los almagristas o los que están de parte de Pizarro, tiempo después entren a su casa y lo asesinen. Y bueno, así es como termina todo esto del descubrimiento de Chile y lo que es la empresa de don Diego de Almagro, que termina siendo una guerra civil entre conquistadores españoles. Ahora bien, en el momento en el que están aquí en esta plaza pública cortándole la cabeza al cuerpo ya muerto de Diego de Almagro, está observando ahí un personaje que después va a hacer historia en nuestro país, Chile. Y me refiero aquí a don Pedro de Valdivia. Pero eso ya es parte de otro cuento. Ahora hay que responder la actividad que consiste en la siguiente pregunta. ¿Qué te llamó la atención del proceso de descubrimiento de Chile? Este proceso tiene bastantes cosas de las que hablamos. Es un proceso, recuerden, no es solamente un hecho, es una secuencia de hechos, cada uno con diferentes resultados eh, que, que finalmente convergen de alguna manera y generan lo que es la historia de nuestro país. Bueno, espero que les haya gustado este video. eh, Información muy importante. Y nos vemos en la próxima clase. Que esté muy bien. Adiós.